Seminario Internacional Acciones Universitarias para la Mitigación del Cambio Climático. Inti Saraí Pérez Casillas. Licenciada en Nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana, con una maestría en Responsabilidad Social e Innovación Estratégica por la Universidad de Anáhuac, ha completado programas avanzados en sustentabilidad, economía circular y pensamiento estratégico en instituciones como el Imperial College y la Universidad de Cambridge. Cuenta con más de 10 años de experiencia en responsabilidad social y sostenibilidad, principalmente en la industria de alimentos y bebidas. Actualmente es directora de RCE y Sustentabilidad en Heineken México, donde trabaja con equipos multifuncionales para impulsar programas con impacto positivo en comunidades y el planeta. Inti Saraí Pérez Casillas. Bienvenida. Nunca me había tocado una semblanza tan bonita, la verdad. Muchísimas gracias a quienes elaboraron esto. Pues al final del día, yo creo que la experiencia, la conexión y el compromiso que tenemos como individuos y las voluntades para poder pues dejar nuestro granito, en este caso de cebada o desde la trinchera que nos toque, y pues poder contribuir a este desarrollo sostenible pues para las comunidades, las personas y el planeta. Entonces es para mí un gusto, es un honor, agradezco mucho la invitación en este seminario internacional y poder compartir con ustedes un poco de lo que ahora me toca como encargada en el área de sustentabilidad para Heineken México. Anteriormente tengo una trayectoria de casi 17 años en la industria de bebidas y alimentos, justo donde pues hemos enfrentado y se conecta con diferentes retos relacionados al cambio climático, y también como desde el sector privado, como empresas pues en este caso transnacionales, creemos que el tener una hoja de ruta es la que nos permite tener esta vinculación con universidad, sociedad y pues organismos no gubernamentales, precisamente de cara a cristalizar pues las metas y los retos que se tienen en diferentes pilares de la sustentabilidad. Entonces, en el marco de este panel o de este evento, permítanme justo pues nada más hacer una recapitulación para aquellos que no sepan quién es Heineken. Heineken es una compañía transnacional que tiene su origen en Ámsterdam, que nace en 1864, que tiene presencia en más de 190 países, con alrededor de 167 cervecerías a lo largo y ancho de este planeta Tierra, con más de 300 marcas a nivel internacional. Y en México Heineken también tiene pues una trayectoria, es una cerveza llena de tradición, como sobre todo ustedes aquí en Nuevo León, Monterrey, pueden saber y conocer. Nace precisamente en 1890, tenemos actualmente 7 cervecerías, una maltera, más de 170 centros de distribución, alrededor de 17,000 colaboradores y colaboradoras trabajando en México, y con más de 25 marcas. Y también hemos sido, digamos que, reconocidos e impulsores en el tema de economía circular. Desde el 2015 que nos preguntamos al interior de la compañía cómo poder hacerlo transversal en nuestro modelo de negocio. De esta manera hicimos varias actividades. Una de estas fue sumarnos como socios en la Ellen MacArthur Foundation. Hicimos a su vez también un e-learning de economía circular que está abierto al público, acompañados con especialistas, en este caso de una universidad también aquí reconocida, el Tecnológico de Monterrey, y a su vez pues hemos hecho varias actividades también al interior de la compañía, incluso en la integración del diseño circular a la hora de crear nuevas fábricas. Es así que creamos este nuevo hub de economía circular cuando se implementó y se instaló la planta de Heineken en Meoqui, Chihuahua, que justo así se reconoce internacionalmente como un hub de economía circular, porque desde su diseño fue considerado y concebido para que fuera 100% circular. Ahora, ok, muy bien, esto es Heineken. ¿Y cómo entonces se asegura la compañía de poder atender a los retos y a la agenda de sustentabilidad que pues a todos nos concierne? Si bien durante muchos años, ustedes lo saben, aquí en Nuevo León, pues obviamente los precursores de la creación de Heineken, que anteriormente pues era Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, no, ahí me escuchan bien, ¿verdad? Pues obviamente surge de un visionario, ¿verdad?, donde quizás encontró la parte de conectarnos
negocio, visión de negocio, pero con filantropía. Sin embargo, si ustedes han visto a lo largo de los años cómo ha ido transitando desde un concepto de filantropía a un tema de responsabilidad social, empresarial o corporativa, a un tema de sustentabilidad e incluso hoy hablando de regeneración, en donde pues las personas deben estar al centro, pero siempre tratando de mantener también modelos, digamos, balanceados, equilibrados, que se pueda permitir el obtener pues resultados de negocio, pero al mismo tiempo sostenibles, siendo respetuosos con los recursos naturales, pero también con las personas y las comunidades donde, por ejemplo, las empresas tienen su operación. De cara a esto y en respuesta a esto es que en el 2021 Heineken a nivel global, con experiencia incluso también que se tenía desde México al impulsar la economía circular, se establece esta estrategia llamada Brindar un Mundo Mejor, donde se tienen particularmente 3 pilares, 9 ambiciones y 19 metas globales, que de hecho cada 2 años hay una revisión a nivel global del cumplimiento de la, congruencia o pertinencia de que las metas definidas en años anteriores todavía respondan a los retos actuales. En caso de que no, se hace una actualización y se eleva la barra precisamente de cara al 2030. Es un poco la manera en la que hoy estamos entonces presentando, manteniendo nuestra estrategia de brindar un mundo mejor, que es su icono, como lo pueden ver, pues al final es como la huella que dejan nuestras botellas de cerveza, si lo dejáramos en una hoja de papel, y de esta manera es como el coaster que nos da esta hoja de ruta de cara a brindar un mundo mejor, donde, pues como les mencionaba, tenemos estos 3 pilares, principalmente el social, el de consumo responsable inteligente y el ambiental, donde por supuesto también está conectado, alineado a los todavía en ese entonces objetivos de desarrollo sostenible, principalmente a estos donde se identifican en el pilar social. Ahí se ve mi clicker, no. Bueno, pero conectado al ODS número 5, al ODS número 8, en el caso del consumo responsable, el ODS 17 y 3, y en el medioambiental al ODS 7, 6, 12 y 13, donde pues obviamente, aunque en el de consumo responsable estamos viendo el 17, me parece que es transversal, porque para lograr todo esto no podemos hacerlo solos, necesitamos de estas alianzas entre diferentes sectores o multisectorial. Y en cada uno de estos, como les mencionaba anteriormente, pues tenemos nuestras ambiciones definidas, y dentro de cada ambición pues las metas particulares que van a requerir obviamente de un proceso riguroso para asegurar que estamos progresando conforme a la meta a nivel global y por ende a nivel global. En el caso del pilar social, nuestras principales ambiciones es asegurar que existe de manera transversal la equidad, la diversidad y la inclusión al interior de nuestra compañía, por supuesto empezando desde casa con nuestros colaboradores, pero también con nuestra cadena de valor. Asimismo, también el poder asegurar que nuestros lugares de trabajo son lugares seguros, y que también aseguramos pues un pago o un salario justo a nuestros colaboradores y cadena de valor, y asimismo asegurar también que tenemos al menos una iniciativa de impacto social en aquellos países o mercados donde Heineken tiene presencia. En el caso de consumo responsable, principalmente siempre alineado a asegurar que en cada uno de los mercados o países donde tenemos operación hay al menos en nuestro portafolio una opción para poder tener un consumo de cervezas sin alcohol, y que por lo tanto siempre sea una opción en caso de querer elegir este tipo de perfil de cerveza. Asimismo, el poder asegurar también que en la medida de lo posible, a través de todas nuestra presencia, incluso a nivel de marcas, aseguramos la promoción de un consumo moderado de alcohol, y también a toda costa evitamos el consumo nocivo del mismo. Un ejemplo de esto lo verán más adelante, pero sobre todo está relacionado a que debe quedar estrictamente prohibido el consumo de alcohol en menores de edad, y para eso tenemos varias iniciativas que ahorita en breve en un video resumen se las vamos a explicar. Y por último, pues siempre hacer el consumo moderado atractivo. Esto se refiere a que sobre todo la marca madre o la marca más importante de Heineken, que es la marca de consumo Heineken, destine cada año al menos el 10% de su presupuesto en publicidad para promover un consumo moderado en cada una de sus campañas.
Y por último, pues bueno, el pilar ambiental, donde las principales ambiciones están conectadas justo al tema que nos trae ayer y hoy a la mesa, que es, por un lado, la hoja de ruta que hemos marcado para alcanzar ser cero emisiones de gases de efecto invernadero netas al 2040, donde pues podrán ver a lo largo de la presentación nuestros compromisos en este tema de Net Zero están integradas y avaladas por la Science Based Target Initiative. También tenemos nuestra ambición de maximizar la circularidad al interior de nuestra operación y que también tenemos un profundo compromiso de asegurar, digamos que la salud y la protección del agua, tanto internamente, es decir, en nuestras operaciones a través de la eficiencia y la circularidad de este recurso vital, pero también hacia afuera a través de nuestros proyectos de balanceo. Y para resumir qué hemos hecho en el último año, les voy a presentar este video que justo resume nuestro informe de sustentabilidad que publicamos este año en julio. No sé si le doy clic y pasa. Sí. Un mundo mejor. Brindar es un acto cargado de significado social y emocional que refleja el deseo de compartir la felicidad y la camaradería con los demás. Para Heineken México significa el trabajo diario de miles de personas con un mismo objetivo: acompañar a nuestros consumidores en sus mejores momentos. También significa ser congruentes en nuestras acciones y dejar una huella positiva en el mundo. Para lograrlo, hemos desarrollado Brindar un mundo mejor, nuestra estrategia de sustentabilidad global y la hoja de ruta para proteger el medio ambiente, promover el desarrollo social y fomentar el consumo inteligente. Pilar ambiental. Durante el 2023 en Heineken México logramos avances significativos en nuestro pilar ambiental. Protección del agua. Tratamos por completo nuestras aguas residuales y, gracias a los esfuerzos implementados en nuestra planta Meoki, en Chihuahua, somos la operación número 1 en el uso eficiente del agua a nivel Heineken Company. El consumo de agua promedio entre nuestras 7 plantas es de 2.42 litros de agua por litro de cerveza producido. Camino a las cero emisiones. 100% de energía eléctrica para producción proveniente de fuentes renovables. Y contamos con iniciativas de eficiencia energética y de innovación para la descarbonización en nuestras operaciones. Circularidad. Alcanzamos la meta de enviar 0 residuos al vertedero a través de la revalorización, reciclaje y reutilización de nuestros residuos de producción. Pilar social. En cuanto a nuestros colaboradores, un talentoso equipo conformado por más de 18,000 personas, impulsamos su bienestar a través de la implementación de acciones de seguridad que nos ayudaron a evitar accidentes laborales de alto riesgo o fatales. También creamos programas como Winnow to Grow, plataforma exclusiva de Heineken México, que busca potenciar el talento femenino en la compañía. Con las comunidades en donde operamos, implementamos programas de voluntariado de reforestación, programa de emprendimiento socioambiental y becas educativas para estudios profesionales. Consumo inteligente. Tenemos como objetivos promover la moderación a través de brindar alternativas sin alcohol y sensibilizar sobre el consumo nocivo de alcohol. En este 2023, logramos superar la meta global en este pilar al ofrecer 2 alternativas cero alcohol en México, con el lanzamiento de Tecate 00 y Heineken 00. Además, realizamos capacitaciones en línea y campañas de comunicación dirigidas a los comerciantes, consumidores y padres de familia sobre la importancia de la no venta y consumo de alcohol por menores de edad. Gobernanza. Somos una compañía que privilegia la integridad, el respeto por las personas y el cumplimiento de la ley. Sabemos que solo podemos tener éxito si actuamos con ética y responsabilidad en todas nuestras acciones. Este propósito guía nuestro gobierno corporativo. Estamos convencidos de que juntos seguiremos alcanzando nuestras metas, afrontando con éxito los retos que nos esperan para seguir subiendo la barra a 2030.
Pues justo esto es un resumen, como les decía, a mayor profundidad está el informe en nuestra página de internet. Hay otras herramientas relacionadas con las iniciativas que les acabo de presentar, por ejemplo de Tecate. Si ustedes se meten a la página y justo quieren saber, bueno, cuál es esta información de entrenamiento que ofrecemos para poder asegurar la guía hacia un consumo moderado y también la venta y prohibición de consumo de alcohol en menores, justo ahí está ese learning que al terminar los módulos ustedes obtienen el certificado para ser precisamente parte de este movimiento y que nos ayuden pues también a pasar la voz de una manera congruente y responsable y cuidar pues precisamente de los menores de edad para poder pues evitar este consumo nocivo. Y a su vez, pues también comentarles, particularmente enfocándome en el pilar ambiental que está relacionado, pues por supuesto en este paraguas y este reto que nos atañe a todos de cambio climático, que principalmente nuestras acciones, si bien van más orientadas hacia adaptación, se cayó el agua, justamente estamos avanzando, como les decía, en el caso de nuestras ambiciones de alcanzar las Net Zero. Tenemos estas metas, como les mencionaba, nuestros retos son poder ser cero emisiones al 2040 en toda nuestra cadena de valor, también poder ser net cero en Scope 1 y 2, es decir, en lo que tenemos control, principalmente en nuestras fábricas, al 2030, y principalmente reducir en Scope 3, que como ustedes saben son bosques, tierras, naturaleza, las emisiones al 30%, que está relacionado sobre todo con suministro agrícola en nuestro caso, y las non-flag para el 25% para el 2030, que esto está relacionado pues con aquello alrededor de nuestra cadena de valor, de proveeduría, inclusive de logística y de distribución, que no está bajo nuestro control, pero que vamos a requerir del apoyo, incluso del capability building con nuestros productores para el entendimiento de este lenguaje, de este idioma y de la rigurosidad para poder medir y progresar ante esta meta. ¿Cómo hemos avanzado? Si bien no ha sido menor el esfuerzo que se ha generado al interior de nuestras plantas con los equipos de ingeniería corporativa y también de tecnología y de innovación, hoy tenemos una disminución de casi del 30% en nuestras emisiones 1 y 2 en este camino hacia el 2030 de lograr el cero, y una reducción de alrededor del 8% en el Scope 3 en este camino y también de lograr pues los porcentajes mostrados como parte de la SBTI Initiative. En el tema de maximizar la circularidad, de hecho este año se hizo una actualización en estos compromisos. A partir de este año integramos nuevos commitments o nuevas metas relacionadas también a poder asegurar la integración de contenido reciclado en nuestros empaques o nuestros envases, que principalmente son de vidrio y de aluminio, y que principalmente este contenido reciclado venga de residuos post-consumo, porque si bien hay algunas soluciones donde podemos utilizar residuo postindustrial, y es en cierta medida sencillo a nivel tecnológico, en el tema de postconsumo, pues como ustedes se pueden imaginar, va a requerir de un seguimiento y de incluso investigación para poder asegurar que se cuenta con la infraestructura, con los programas, con las iniciativas, tanto a nivel de consumidor como de operativos, para poder asegurar que bueno se cierre o se genere un círculo virtuoso, una circularidad en la integración de este contenido reciclado en nuestros empaques y embalajes. Y por ende también que bueno, desde el inicio, desde el diseño de nuestros empaques siempre cumplan al menos con el 99% de ser diseñados para reciclar. Y ¿cómo vamos en el tema de agua? Como les mencionaba, si bien tenemos objetivos o enfoques claros en el tema de eficiencia y de energía, es importante pues también asegurar que tenemos estos proyectos de balanceo que nos permiten regresar a las cuencas en donde nosotros justo tenemos nuestra operación, con ejercicios que a través de otros aliados podemos asegurar esta integración de comunidad, de ciencia, de investigación, de progreso y por supuesto también de comunicación al respecto. Ahora, todo esto, ¿por qué se los comento? Porque justo esto atiende a estos ejercicios que hacemos a nivel empresarial sobre la medición de nuestros riesgos y también de nuestros impactos negativos y positivos relacionados con cambio climático. Y que justo es donde yo he encontrado que es la forma o el tema material en donde se encuentra la oportunidad y la importancia de la vinculación de colaboración entre universidad, sociedad y en este caso sector privado, para que
para poder asegurar que todo el conocimiento generado desde los diferentes frentes pueda estar situado y conversado en un mismo sitio, entendiendo también el porqué y el para qué de las acciones o de las investigaciones que a su vez deben ser aplicadas. Entendiendo que, bueno, todos somos diversos, que tenemos conocimientos distintos y que si los compartimos y generamos estos espacios de redes de aprendizaje y de conocimiento, pues precisamente quizás nos ayude a llegar a la solución de una manera más acelerada que si lo hiciéramos solos o de forma independiente. A su vez también podemos dar este espacio para encontrar soluciones a través de la innovación, donde podamos desafiar el status quo y dependiendo también de dónde viene nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pues poderlo compartir y poder encontrar estos shortcuts para poder asegurar pues la implementación y por ende la contribución a pues los retos que nos unen a todos a nivel pues personal, de comunidad y también de medio ambiente. Por otro lado, también encuentro que es una oportunidad para generar community engagement, donde las universidades, pues como lo platicábamos hace rato, pues a través de sus iniciativas, de sus esfuerzos, en este caso Univerde y todos los grupos que se tienen también de acción juvenil, pues son los que pueden generar estos movimientos sociales, empezando a nivel individual, a nivel comunidad estudiantil, a nivel de comunidad con docentes, a nivel de comunidad con familia, con vecinos. Son ellos quienes nos pueden ayudar, o ellas quienes nos pueden ayudar a generar estos movimientos sociales y poder entonces conectar, crear la conciencia que se necesita, que sea también percibida a nivel individual y por ende colectiva. También se genera capacity building o capability building, como les mencionaba, este tipo de alianzas donde también podamos desarrollar estas competencias o conocimientos para poder asegurar que, bueno, todos también entendemos y hablamos el mismo idioma y comprendemos el reto al que nos enfrentamos. Long term impact también para poder asegurar que las alianzas que se generen sean sostenibles en el tiempo. De repente tenemos ideas muy innovadoras o creativas, pensamos, lanzamos una iniciativa, un programa, pero ¿qué sucede? Generalmente solo se activa 3 meses o un año, se evalúa y listo, se acabó. La idea es poder asegurar que tengamos un pensamiento a largo plazo para poder asegurar también en el tema de mejora continua, pues que estamos buscando y revisando si los objetivos se están siendo cumpliendo o qué tipo de skills y de integración de otros sectores u otros talentos se necesitan en los proyectos. Y por último, pues obviamente la política pública, donde a través de los aprendizajes y resultados puedan ser insumos o inputs para poder co-crear o mejorar políticas ya existentes o crear nuevas. Sé que el tiempo se me ha acabado, simplemente como para terminar mi participación, ejemplos de esta vinculación universidad-sociedad o universidad-sector privado o incluso multisectorial. Tenemos el Heineken Green Challenge, que de hecho acabamos de cerrar la convocatoria, en este caso la temática fue descarbonización, y una de las actividades que siempre hemos hecho es acercándonos también a universidades para poder asegurar si hay algún tipo de fuente a través de centros o las iniciativas de emprendimiento que puedan hacer conexión con esta necesidad del sector privado. El otro ejemplo que traigo es Cultivadoras del Agua y Clima, donde a través de Fundación Azteca y la Agencia de Cooperación Internacional Alemana lanzamos esta convocatoria, donde se impulsa también la convocatoria y el empuje a participación de talento femenino mexicano para contribuir a estos retos que enfrentamos hoy como comunidad. Y por último, los proyectos de Balacera, donde como pueden ver, pues bueno, participamos con organizaciones de investigación como el CIMIC o Restauremos el Colorado en Baja California, el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey, y también siempre de la mano de científicos e investigadores especialistas en el tema para que nos ayuden a fortalecer nuestras iniciativas y programas de implementación. Entonces, pues con eso termino. Básicamente, beneficios de Climate Change for Greater Impact, como les decía, para las universidades, oportunidades, ¿no?, de poder aplicar lo aprendido y conectarse también con el sector privado, que generalmente somos quienes también ponemos sobre la mesa nuestros puntos de dolor para poder obtener soluciones en conjunto. Para la sociedad, pues acceso a recursos, a investigación y al desarrollo de capacidades locales para poder atender los retos del cambio climático, y pues para las compañías, como lo pueden ver aquí, un tema de innovación, de solución, también claramente de credenciales o de reputación y generación de community engagement. Y no me voy sin recordarles que para aquellos que no lo conozcan, Climate Reality Project, la verdad me parece que es una iniciativa que nos ayuda también a juntar todos estos esfuerzos individuales hacia una acción colectiva que nos hace ser advocates de climate change desde diferentes frentes para podernos conectar de manera transversal. Pero por el tiempo extra, muchísimas gracias. Seminario Internacional Acciones Universitarias para la Mitigación del Cambio Climático.
José Luis de la Cruz Leiva. Es licenciado en Ciencias Biológicas y con formación en Gestión y Administración Pública, Ciencia Política y Medio Ambiente. Desde 1992 ha desarrollado su carrera profesional en políticas ambientales, implementando estrategias de desarrollo sostenible en municipios y empresas. Fue responsable del área de proceso de sostenibilidad en el Observatorio de la Sostenibilidad en España y coordinador del Centro para la Sostenibilidad en la UAH. Actualmente, es director del área de sostenibilidad de la Fundación Alternativas y profesor honorífico de investigación en la Universidad de Alcalá. Además, es secretario de la Asociación para la Sostenibilidad y Progreso de las Sociedades, ASIPS. José Luis de la Cruz Leiva. Bienvenido. Vamos a ver si soy capaz de que todo lo que se ha hecho en mí sea verdad, de intentar transmitirlo. En principio, lógicamente, está al final. Eso ganar tiempo en las conferencias. Lógicamente, agradecer la invitación que se hace a ASIPS. En este caso, vengo fundamentalmente como miembro de ASIPS, la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, porque es de donde más hemos trabajado quizá esta colaboración con la universidad, y es lo que quiero transmitir. Realmente lo que me gustaría es ver esa relación universidad-sociedad, cómo puede ser. Es decir, quizá voy a poner deberes a varias personas, ¿no? Y a varias gente de dónde se pueden avanzar por esos o dónde creo yo que se pueden llegar a avanzar. Agradecer la invitación hecha por la universidad, agradecer al doctor Sergio Fernández, a Carlos Ramírez la invitación, y espero que el haberme invitado me haya merecido la pena. Ya me lo dirán luego cuando terminemos. Lo primero que me gustaría es explicarnos un poco qué es ASIPS. Ya lo he dicho un poco por encima, pero realmente nosotros nos gusta definirnos de esta forma. Hacemos pedagogía de la sostenibilidad. Realmente esa pedagogía de la sostenibilidad la hacemos siendo instrumento de análisis, investigación, foro de debate, centro de observación permanente y plataforma para activar y abordar los procesos de sostenibilidad. Fijaos, hay una cosa muy importante que tiene el nombre nuestro. Somos Asociación para la Sostenibilidad y Progreso de las Sociedades. No hablamos de desarrollo, no hablamos de crecimiento, hablamos de desarrollo de las sociedades. En este trabajo, lógicamente, desarrollamos trabajo en red con muchas entidades, algunas de ellas desde lo que sería la Red para el Desarrollo Sostenible de España, que es parte, a su vez, de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Somos miembros de esta red. Participamos con el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. Analizamos todos los años las memorias de sostenibilidad de las empresas del IBEX 35, con lo cual nos da esa visión importante de lo que ocurre dentro de la empresa y cómo informan. No vamos más allá de eso, sí, vamos más a la transparencia. También tenemos el foro FIREX sobre residuos. Colaboramos con Ecoembes, con la Fundación Conama, siempre de forma muy activa en el Congreso Nacional de Medio Ambiente que se realiza bienalmente, y también con con los sindicatos, con la Unión General de Trabajadores. También otra cosa es importante, porque yo creo que como salió relación, se dijo en las conferencias de ayer, y también es otra cosa que se ha estado diciendo durante estas conferencias. Hemos hecho 2 libros, uno sobre las ciudades, territorios inteligentes y resilientes. Se dijo que el IPCC iba a hacer un informe específico sobre ciudades. Bueno, efectivamente es fundamental. Y por otro lado también otro sobre economía circular. Ahí ven que pone economía circular espiral. Bueno, eso es porque dentro de ASIPS hay un catedrático de física que dice que la circularidad no puede ser por termodinámica, como mucho en espiral. Y, lógicamente, le decimos que tiene razón en ese sentido, y por eso fue como somos. El resto de las relaciones que tenemos. Lo que quiero transmitir es eso, esa relación entre universidad y sociedad civil. Me viene muy bien lo que se dijo ayer y lo que se ha dicho justo en la presentación anterior por las cuestiones que quiero traer. Primero, quiero decir, o lo primero que podemos ver es que los deberes, podemos decir que dentro de las universidades ya se están haciendo y ya están hechos. En este caso, traigo lo que sería el último informe de la CRUE. La CRUE es la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Tiene a su vez un área de sostenibilidad, y dentro de la CRUE, desde el año 2016, si no recuerdo mal, se generó un sistema de evaluación de la sostenibilidad ambiental de las universidades, el sistema GESU, que analiza todas estas acciones. Es un cuestionario de presencia-ausencia, fundamentalmente, y bueno, pues internamente vemos que las cosas van bien. El 76% de todos esos indicadores me dicen que se están haciendo las cosas bien desde las universidades, de forma interna. Pero, más allá de eso, de todas formas, quédense con esto.
Y quédense con esta parte de gestión ambiental porque haré referencia también a uno de los puntos que creo que es fundamental al desarrollar también dentro de las universidades como fuerza motriz para el cambio del sistema productivo y cambio de sociedad, que es lo que se busca. Bien, más allá de esto, la CROE también es consciente de que su trabajo, el trabajo de las universidades, no debe quedarse solo en las universidades. Y aquí os traigo lo que son las resoluciones de dos de las conferencias, la de 2023 y de 2024. En 2023 se dijo, como ver, ser agentes activos en la transición energética que nos lleve a la neutralidad climática. Y por otro lado, generar y transmitir información científica rigurosa, empresas, agentes sociales y sociedad en general. Es decir, ser esa fuerza motriz, esa fuerza tractora de este cambio que ha de desarrollarse. Y la 2024, lo que destaco fundamentalmente aquí es que se dice, en este camino hacia la sostenibilidad no podemos dejar a nadie atrás. Ojo, es decir, me está recogiendo lo que dice el Acuerdo de París. No dejar a nadie atrás. Una transición justa, que se dijo ayer, y faltaba la otra coletilla, sin dejar a nadie atrás, que es la otra parte fundamental. Y por supuesto, para esto hay que establecer alianzas, en primer lugar, y demostrar y actuar como modelos ejemplarizantes para la implementación. Otra cosa que es fundamental, esos modelos ejemplarizantes, con lo último que voy a decir dentro de la presentación. Pues bien, en ese sentido, lo que vamos a traer, o lo que podemos decir, es que más allá de las cuestiones, digamos, que se le exigen o se le prevén que va a hacer la universidad, formar, informar, educar, investigar, también tiene que ser facilitador de espacios de diálogo y debate sobre temas relevantes para la sociedad, funcionar como vínculo entre sociedad civil y gobierno, facilitando la discusión de políticas públicas y, en definitiva, ser un líder hacia esa transición de políticas respetuosas con el medio. Para eso os traigo tres iniciativas que creo son fundamentales. Estas tres que vais a ver aquí. La primera de ellas, las Asambleas Ciudadanas por el Clima. La Asamblea Ciudadana por el Clima, como veis al fin y al cabo, es un ejercicio de democracia deliberativa que va a permitir escuchar la voz de la ciudadanía formada, lógicamente, ciudadanía que tiene que ser representativa y que tiene que estar formada para que lo que diga la ciudadanía se pueda transformar en políticas públicas. ¿Vale? En este sentido, estas serían las cuestiones que definen lo que es una asamblea climática, y vemos aquí puntos en donde está o debe de estar fundamentalmente implicada la universidad. Mandato. Es decir, lo primero que hay que hacer es generar qué pregunto en esa asamblea. Bueno, quizá desde una población formada, informada como es la universidad, puede generar bien esa pregunta que debe hacer. Por otro lado, lógicamente, aprendizaje y conocimiento. Transmitir a esa asamblea cuando se vaya a celebrar los conocimientos para que discutan sobre lo que realmente existe, evitando lo que serían negacionismos y demás. Reflexión y deliberación. También debería ser aquella que me diga cómo se puede ejercer la gobernanza de esas asambleas climáticas, ¿no? Y, por último, también la evaluación. ¿Por qué la evaluación? Y perdón este inciso. Una discusión que hubo bastante importante cuando se celebran las asambleas climáticas es, ¿y lo que diga la asamblea tiene que ser vinculante? Y prácticamente todo el mundo dijo no. Parece curioso, ¿verdad? Pero es lógico también. Necesito que esas cuestiones que vienen desde la ciudadanía sean analizadas por gentes también más expertas para poderlo elevar en cosas que realmente se puedan manifestar en políticas públicas. Ahí otra vez tiene que estar la universidad, en esa cuestión. ¿Una quimera, algo imposible, no se hace? Sí, sí se ha hecho y se hace. Ahí tenéis dos modelos. Lo primero que hay aquí son dos modelos distintos. Por un lado, la asamblea ciudadana típica que se creó en Francia, que es, digamos, el germen de las asambleas climáticas, y luego en Suecia, que fue un parlamento popular. Fue una cosa diferente. En este caso fue una asociación voluntaria que fue creciendo y al final llegó a tener tanta fuerza de asociados que eran capaces de generar propuestas que elevaban directamente a los gobiernos. Pues nos quedamos aquí, en esta asamblea. Vemos las características típicas, como hemos visto. Método de selección de los participantes. Claro, una asamblea ciudadana toca hacer una muestra representativa. ¿Quién me puede decir cómo hacer esa muestra representativa? La universidad. ¿Cómo es ese sorteo cívico? Luego veis esto de aquí, si queréis luego os lo digo, esto de remuneración. Bueno, lo digo ya. Sí, se pagaba a la gente por participar.
¿Pero por qué? Porque es lógico. Si yo quiero una muestra representativa de la ciudad, tengo que coger todos los estratos de la población. Y hay gente que no puede dejar de trabajar, a no ser que tenga una remuneración para poder hacerlo. Por lo tanto, eso es lo que se hizo. La remuneración veis que varía, lógicamente, en función de la gente, pero vamos, eso es lo que se hizo. También es cierto, no es barato, ¿vale? No son cosas baratas de hacer. Y, lógicamente, la presencia de los académicos en todas ellas para poder transmitir a esa muestra representativa de la sociedad. Estoy viendo que casi no necesito micrófono, grito tanto y me estoy dando cuenta que no necesito micrófono. Esa muestra representativa de la sociedad, transmitirle realmente esos conocimientos que necesitan para poder debatir con conocimiento. Y los dos últimos puntos que os decía, donde también intervenía. Esa pregunta planteada, como veis, es diferente la pregunta planteada. Y es fundamental plantear muy bien esta pregunta. La que se plantea en España no me gusta. Y el método que se utilizó, o el desarrollo al final en España, esa gobernanza, tampoco hubo muchas críticas. No voy a decir lo que no. Y luego, de estas medidas que se obtienen, 149 medidas. 149 medidas para ser vinculantes a lo que haga el gobierno. Habrá que ver cómo se transforman estas. Tendría que estar este proceso de evaluación. En definitiva, también lo que vemos es eso, es que la academia tiene que trabajar o puede trabajar en ese objetivo, en esa gobernanza, viendo incluso en esa gobernanza algunas cuestiones de elaborar un panel de coordinación independiente, un grupo técnico independiente para la selección de personas, o para la facilitación, o incluso para la comunicación. Pero también teniendo en cuenta que, aunque haya puesto las asambleas climáticas nacionales, tenemos también asambleas climáticas más territoriales. Por un lado, como veis aquí, asambleas climáticas de comunidades autónomas, como la de Illes Balears, locales, como la que se hizo en Barcelona, o provinciales, como la de la provincia de Guipúzcoa. En todas ellas, en definitiva, desde la academia se debería participar en diseño del proceso deliberativo, facilitación de debates, aporte de expertos académicos y esa evaluación de los procesos. Se debería, se ha hecho. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo la Universidad de Baleares fue la encargada de que hiciera todo ese diseño de las asambleas que actualmente ya se están desarrollando en las diferentes islas. Por lo tanto, vemos la potencia y la importancia de esa fuerza motriz que puede generarse desde la universidad. En Fundación Alternativas, un socio, amigo de ASIFS, donde estoy también implicado, hizo lo mismo, pero para el desarrollo de la metodología de la asamblea. En este caso, como veis, no fue directamente a la universidad, que fue un think tank como Fundación Alternativa, que está relacionado con muchas universidades, la que cogió académicos para que pudieran desarrollar ese modelo de desarrollo. Pero existe y puede funcionar. Y yo creo que es algo que puede ayudar a ese cambio necesario hacia una transición ecológica justa y sin dejar a nadie atrás. La segunda, hemos visto la empresa. Pero no se puede olvidar de que el cambio climático tiene nuevos riesgos laborales para los trabajadores. Por lo tanto, habría que trasladar también las nuevas necesidades preventivas ante el riesgo climático. Sabemos que la emergencia climática es una realidad. Vale, si es una realidad, también va a cambiar las condiciones de vida y las condiciones laborales. Y en ese sentido, ¿no?, ya se ha visto que el riesgo climático, no solamente por lo que sería el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, o por los sindicatos, o por la patronal, sino directamente organismos como la Organización para la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unión Europea y la estatal, ha desarrollado ya, o tiene claro que existen, o el cambio climático es parte de la generación de esos riesgos emergentes. Bueno, en este caso, la relación que se desarrolla es con un sindicato, en este caso fue la Unión General de Trabajadores de Madrid, en la cual dijo, oye, a través de este Plan Director de Prevención de la Comunidad de Madrid, que ya sabe que hay que hablar de estos riesgos emergentes, vamos a ver cómo trasladamos a los trabajadores que el cambio climático les impacta directamente en sus puestos de trabajo. Bien, en una primera fase, lo que se hizo directamente fue esta participación sindical. Lo que se hizo es simplemente investigar, ver dentro de la Comunidad de Madrid, con apoyo de la universidad, lógicamente, cuáles eran los riesgos laborales, los impactos climáticos que podía haber, trasladar eso a riesgos laborales para que la gente empezara a saber que esto tenía que demandarlo dentro de su trabajo en el diálogo social y en la negociación colectiva. Este primer paso.
Simplemente eso fue lo que se identificación de zonas, definición de los medios, etcétera, etcétera. Con lo cual se les transmitió simplemente fichas de este tipo, viendo que existen lo inmediato, cambio climático, claro, las olas de calor. Bueno, esos son efectos primarios del cambio climático y riesgos primarios del cambio climático, junto con el aumento de la radiación ultravioleta, el empeoramiento de la calidad atmosférica y los fenómenos climáticos extremos. Aquí, por desgracia, hemos tenido uno hace poquito y hemos visto cómo eso puede afectar también. Pero más allá de eso, también hay que informar, que eso sí que no lo saben, que existen efectos secundarios. Esos cambios fenológicos, sobre todo cambios ligados a los ecosistemas, y que, por ejemplo, estamos viendo muy claramente en España con aumentos de algo que no existía, como es dengue, virus del Nilo, fiebre chikungunya, que no existía, y ahora sí. Por lo tanto, hay que ver cómo cambia también esa protección de los trabajadores. Y por último, y aunque parezca mentira, también existen unos riesgos psicosociales asociados al cambio climático. Y hay que tratarlos de esa forma. ¿Vale? Bien, bueno, pues lógicamente, una vez que están identificados, en la segunda fase lo que se hizo ya es decir, vosotros, igual que las asambleas climáticas, podemos decir, pero en plan talleres, vosotros que estáis ya, vais a definirme cuáles son aquellas medidas preventivas que tenéis o que necesitaríais para que estos riesgos fueran menores. Se eligieron estos sectores, más que nada por el sistema productivo de la Comunidad de Madrid, y fueron aquí y al final se definieron de esta forma. Este sería el sector de la jardinería, por ejemplo, pues las medidas preventivas que deberían de tener en función del impacto climático asociado y en función también de los puestos de trabajo. Lógicamente no es lo mismo un jardinero que alguien que esté dentro de una empresa de jardinería, pero dentro de una oficina trabajando. Con lo cual yo creo que es importante porque se le hace ver también la importancia al trabajador de lo que es el cambio climático. Y me lleva a cosas como estas, en la negociación colectiva. Sindicatos italianos. Premiar económicamente a las personas trabajadoras por buenos hábitos ambientales. Bueno, pues parece que es una cosa importante para cambiar esa visión de lo que es el cambio climático. O sindicatos canadienses, en el cual se dice directamente que ningún empleado, por causa justificada, debe ser despedido, penalizado, coaccionado, intimidado, disciplinado, por negarse a trabajar cuando considere que es inseguro para el medio ambiente. No para él, para el medio ambiente. Es un avance. O luego otras cuestiones, como podrían ser en Países Bajos, productor principal de molibdeno, aquí es directamente que será un bono porque no haya incidentes medioambientales. O Orange Francia, que ya financia el 50% por el cambio para conseguir una movilidad menos impactante, impactante entre comillas. Y lo último que quería traer, ¿os acordáis que al principio puse esa evaluación que se hace de las universidades y había unas áreas de gestión y aparecía Compraverde, en la que peor está, en todas las universidades? Yo lo he complicado, pero yo creo que es la más importante, porque es además el área donde en principio más fácilmente puedo poner en práctica la escala de valores ambientales. Ojo, cuando me refiero a Compraverde no quiero buscar un sello. No quiero buscar un sello. A mí los sellos tienen sus ventajas y sus desventajas. Simplemente a lo mejor el incluir la Compraverde supone que yo le digo que cuando contrato un servicio de jardinería, los trabajadores que estén ahí tengan un curso de serojardinería. ¿Vale? Es decir, utilizar los pliegos de condiciones administrativos y técnicos para demandar cuestiones. O, por ejemplo, poner como valorable la huella de carbono cuando estoy comprando algún producto. Es decir, puedo utilizarlo de muchas formas. Todo el mundo se va al sello. ¡Ay, qué sello me garantiza! Olvídate del sello. El sello es una herramienta de mercado que está bien, pero tiene sus limitaciones. Olvídate del sello. Perdón, es que soy un poquito, con los sellos soy un poquito vehemente. Disculpad. Bien. ¿Vale? Porque realmente a lo que vamos es eso, o sea, ¿cómo puedo decir yo que soy verde si mi cadena de suministro no lo es? ¿Me quedo a medias? No me vale para nada. Es decir, soy medio verde. Vale, venga, te falta otra mitad. Vamos a seguir trabajando. Pero fíjate, en el caso de la universidad hay otra cosa importante. Ojo, cuidado que esto que digo yo de la universidad no son deberes que me ponga yo, los pone la CRUE. La propia conferencia de rectores lo dice. Las universidades se comprometen a desarrollar paulatinamente la Compraverde. Se comprometen a potenciar acuerdos voluntarios de adquisición de productos eficientes, a promocionar productos de ecodiseño. Es decir, que los deberes están, hay que seguir trabajando. Yo sé que es complicado, pero bueno, ahora mismo he hecho lo que os decía antes que no va bien,
El indicador es el peor indicador de esa evaluación GESU que os comentaba de las universidades. Y yo sé que es complicado, porque tengo un panorama diferente. Tengo por un lado la contratación pública, lo que es pliego de condiciones. Eso es fácil, porque eso es meter cláusulas y ya está. Lo complicado está aquí, en los contratos menores, en el proveedor directo, al que le exijo. Ahí es donde está la complicación. Pero ojo, ahí también lo digo yo. Es también labor de la universidad que yo haga un análisis o un mecanismo de evaluación de proveedores y alguno salga, digamos que no me cumple. Si soy universidad, no quiere decir que lo eche, quiere decir que le enseñe a que sea un proveedor sostenible o un proveedor verde para cumplir con lo que yo necesito. Y en este caso, decir que desde ASIPS trabajamos con la Fundación de la Universidad de Alcalá de Henares. La UAH es la Universidad de Alcalá de Henares, perdona, me puse UAH y no, la Universidad de Alcalá de Henares, en el cual también pensamos que, ya que estamos en la universidad, quizá tenemos que ir a un concepto integrador, ¿no? Esa compra verde y sostenible fue un concepto integrador que incluyera lo que es la compra circular, es decir, compra circular entendida como uso eficiente de los recursos, uso eficiente de la energía, uso eficiente del agua, minimización de los residuos, esa compra circular que fuera lógicamente una compra responsable, que es la que va más en el ADN de la gente, ¿no? Evitar la exclusión de género, discapacidad y demás, y que fuera también, lógicamente, como universidad, a ser posible, una compra innovadora. Espero que no sean muchos deberes y espero que por lo menos haya valido la pena la conferencia que se acaba de dar. Muchísimas gracias. Seminario Internacional Acciones Universitarias para la Mitigación del Cambio Climático. Eduardo Barzana García. Es ingeniero químico por la UNAM, con mención honorífica en 1974. Completó su maestría en Ingeniería Química en la Universidad de Birmingham en 1975 y obtuvo su doctorado en Biotecnología en el MIT en 1988, donde también realizó una estancia postdoctoral. Fue director de la Facultad de Química de la UNAM y ha ocupado cargos académicos clave. Es profesor titular C y ha sido investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde 1998. También ha registrado 2 patentes internacionales y 2 nacionales, y ha recibido premios como el Nacional de Química y el USA Space Act Tech Brief Award de la NASA. Actualmente es director ejecutivo del Centro Mario Molina. Eduardo Barzana García. Bienvenido. Bueno, como ven aquí, traigo una doble cachucha, el Centro Mario Molina y la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente la Facultad de Química, donde he elaborado ya durante muchos años. La siguiente, a manera de introducción, me pasan la siguiente, por favor. A ver, a manera de introducción, quiero platicarles algo que vi hace muy recientemente durante una visita a Berlín, y es que asistí a una exposición que daba la Volkswagen, y en esa exposición, que se llamaba Íconos, hablaba de diferentes eventos que han trascendido a la humanidad durante las últimas décadas o décadas recientes. Entonces, de aquellas que a mí me parecieron más relevantes o muy interesantes son las siguientes. En los 70s, ¿qué ocurrió? La revolución juvenil, la revolución que llevó al empoderamiento de los jóvenes, tanto en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural. En las épocas donde Bob Dylan decía que los tiempos estaban cambiando, en un mensaje claro a los adultos, un reclamo muy claro a los adultos. Y les decía, no critiquen lo que no comprenden. Bueno, eso tuvo una gran trascendencia. Los 80s, ¿qué ocurrió al fin de la Guerra Fría? ¿No? La caída del muro de Berlín, y desde el punto de vista tecnológico aparecieron las primeras computadoras personales. Seguramente algunos de ustedes recuerdan a las Ataris, las Commodore o las primeras Apple. Ahí empezó esa semilla que ha trascendido durante muchos tiempos. En los 90s ocurrió la globalización, tanto comercial como en las comunicaciones. Y eso llevó a través del Internet y de la telefonía celular, a la ruptura de las fronteras de la comunicación. Entonces la comunicación se volvió universal. En el siglo XXI
La digitalización se consolidó a través de las redes sociales, que es hoy la manera en que se comunican sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Y la consolidación de los buscadores muy poderosos como el famosísimo Google. Y llegamos a esta década, la segunda del siglo XXI. Y ahí resulta que hubo un freno, como que hay una pausa, porque las fuerzas de la naturaleza nos tomaron desprevenidos con la pandemia del COVID. Y ese efecto nos hizo reflexionar de muchas cosas, y una de ellas fue no darnos cuenta que habíamos cerrado los ojos durante todas las épocas previas en relación a algo que ya estaba verdaderamente en su último punto de manejo, que es el cambio climático. Y la correlación entre el cambio climático y la salud de los humanos ya ha sido platicada aquí por los ponentes previos, ¿verdad? Pero es muy estrecha. Cuando no hay un ambiente ecológico adecuado, la vulnerabilidad de la salud de los humanos es muy fuerte. Y ya no solo en términos de los virus, sino que también las bacterias. Miren, es una información reciente muy llamativa. Dice que alrededor de 39 millones de personas podrán morir en el 2050 simplemente por la presencia de las superbacterias, porque ya no va a haber antibióticos que las controlen. Esa correlación es muy importante. Entonces hay una llamada de alerta. Parece que el destino nos alcanzó. Estamos en una última llamada. Nosotros responsables, los adultos, y ustedes jóvenes, los que van a quizá sufrir las consecuencias de todo esto. Pero es un asunto en el que tenemos que estar involucrados todos. Y hay una responsabilidad para tomar alguna acción en ese sentido. Globalmente, los gobiernos, que son los que tienen que tomar las acciones correspondientes de cada lugar, y la academia, que es quien tiene que proporcionar, como ya ha sido señalado reiteradamente, algunas soluciones. ¿Para beneficio de qué? De la sociedad. Esa es la temática de la ponencia. Voy a simplificar lo que es la sociedad, pues para identificarla a dos niveles: la sociedad civil y el sector productivo. Muy bien. Y ante esta las universidades, que tienen que hacer, voy a reiterar quizá algunas cosas. Tienen que formar recursos humanos, tienen que divulgar para concientizar a la sociedad, es parte de la vinculación, pero sí quiero separar la vinculación con los sectores productivos con la divulgación a la sociedad. Tiene que investigar para desarrollar propuestas de solución y tiene que vincular para aportar diagnósticos y soluciones a gobiernos y sector productivo, siempre basados en la ciencia. Creo que ese es el gran distintivo que tiene que mantenerse en vista. Bueno, entonces, de las 4 misiones que tienen las universidades: formación de capital humano, educar, pero educar, ya lo vimos aquí, para el cambio climático y lo que implica, ¿verdad?, estar pendientes del desastre que va a ocurrir. Minimizarlo, tratar de minimizarlo a escala global y local, y adaptarnos a las consecuencias inevitables, con soluciones informadas. Bueno, ¿qué se hace en términos de formación de recursos humanos? ¿Qué es? Sí, desde el punto de vista de muchos, la gran responsabilidad de las universidades. Es un punto de derrama de la concientización que después permea al resto de la sociedad. Bueno, hay muchos casos, muchos ejemplos. Voy a tomar 2. Primero, pues a los anfitriones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ellos, y lo saqué de su página, diagnosticaron la incorporación de la sustentabilidad en la currícula de la universidad. De sus 26 facultades, 3.607 de sus unidades de aprendizaje están ligadas a temas de sustentabilidad. Este concepto de que la sustentabilidad tiene que estar por todos lados, ya lo dijo Rodrigo, no puede estar aislado en algunas materias que tengan ese título.
Además, ofrece estudios de maestría en diferentes orientaciones que tienen que ver con la sustentabilidad. El Tecnológico de Monterrey ofrece la licenciatura en Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Rodrigo creo que tuvo intervención en el diseño de esta currícula. Y por el lado de la UNAM tenemos la licenciatura en Ciencias Ambientales que se ofrece en la Escuela Nacional de Estudios Superiores tanto de Mérida como de Juriquilla en Querétaro, y programas diversos de maestría y doctorado, también el Instituto de Energías Renovables y en los Laboratorios Nacionales de Ciencias de la Sustentabilidad, programas de posgrado. Bueno, divulgación. ¿De qué se trata la divulgación? De incrementar la cultura climática en la sociedad, principalmente entre los jóvenes. Estos son los programas donde las universidades tienen que decirle a la sociedad, en lo general, cuál es la problemática. La Universidad Autónoma tiene la Secretaría de Sustentabilidad, que preside precisamente Sergio Fernández Delgadillo, que ha diseñado, trabajado y accionado muchísimas tareas que tienen que ver con la sustentabilidad. La UNAM hace también su labor de divulgación a través de diferentes proyectos o iniciativas, como la revista Cómo Ves, que es editada por el Centro de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, con publicaciones periódicas que tocan el tema del cambio climático. Es una revista bimestral. El Museo de las Ciencias Universum también está atento al tema del cambio climático o el problema ambiental en lo general, con exposiciones permanentes, como en este caso, agua, elemento de la vida, o itinerantes o de corto tiempo, como este Bosque de la Esperanza. No se alcanza a ver ahí muy bien, pero pone resistencia unida al cambio climático a través de un colectivo. Y el último ejemplo que quiero traer de las múltiples actividades que hace la UNAM es la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, que se encarga de muchísimas actividades, sobre todo de formación de jóvenes. Y aquí traje este ejemplo del campus sustentable, porque precisamente Alejandro Racia habló de todo lo que ha hecho la universidad en Madrid para este asunto. Entonces, lo que se busca ahí es que la gente, todos, estudiantes académicos y trabajadores, estén conscientes de esta necesidad de atender a su campus. En términos de investigación, ya también se tocó durante toda una mesa, pero los resultados obtenidos tenemos que ser muy claros. Son a base de guías objetivas para tomar acciones y procedimientos remediales. ¿Y por qué pongo inmediatos o largo plazo? Porque a veces empezamos con ciencia básica, que no puede ser, algo eso no tiene ninguna aplicación, no. La ciencia básica es el punto de partida que después puede llevar a las otras aplicaciones. Por ejemplo, simplemente para ilustrar, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y el Cambio Climático, este reporte del aerosol atmosférico. Uno piensa en la contaminación, en los gases de efecto invernadero, pero una cantidad de partículas sólidos y líquidas que están ahí. El polen, la colinita, partículas de ácido sulfúrico, esporas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este otro, del Centro de Nanotecnología, Nanociencias y Nanotecnología de Ensenada, también de la UNAM, donde han desarrollado catalizadores para la obtención del hidrógeno verde, que es una gran frontera que se espera puede estar ya en uso, pues en algunos países incipientemente, pero ya en México. Vinculación. ¿De qué se trata la vinculación? Ahora sí, acciones prácticas que resulten avances y sean modelos para un mayor alcance en acciones dirigidas a combatir el cambio climático. ¿Qué es lo que tienen y pueden y deben, yo creo, hacer las universidades? Primero, tener los diagnósticos adecuados sobre estos problemas, sobre todo los gases de efecto invernadero y las emisiones, en el sector productivo y también por parte de los gobiernos a todos sus niveles. Sin embargo, tenemos que tener muy presente que este desafío siempre va a llevar la necesidad de tener algún tipo de viabilidad económica.
la viabilidad económica que no arriesgue a los ecosistemas, ¿no? Porque si hacemos propuestas que estén totalmente fuera de lo que pueden manejar los presupuestos de un municipio, o sea, entonces se quedan en el escritorio. Como el problema ambiental es multifrentes, necesitamos hacer alianzas. Y las alianzas es crear y participar en redes enfocadas a la acción climática con otras universidades, ONGs, etc. Pero en particular, quien ha rendido, y hay ejemplos muy claros, pero también tiene que hacerse un esfuerzo adicional, es la triada academia, ONG, sociedad civil. El hecho de que Iniciativa Climática de México esté participando en los seminarios es sin duda un elemento muy importante. Bueno, y para eso voy a hacer la referencia al pionero de muchos de los trabajos, que es el doctor Mario Molina. Mario Molina, que en el año 2004 fundó el Centro Mario Molina para trabajar en el país México, ¿verdad? Y el Centro Mario Molina, entre sus programas, tenía uno en particular que es el cambio climático. El cambio climático. Bueno, muy brevemente, después del lamentable y prematuro fallecimiento del doctor Molina, en el año 2021 se hizo un consorcio entre el Centro Mario Molina y la UNAM, pues para continuar con las actividades que desarrollado. Y ahí se me asignó la responsabilidad de ser el director ejecutivo de una manera honorífica, y desde entonces tengo ese trabajo. Bueno, a ver, ¿qué tipo de trabajos ha hecho el doctor Mario Molina en colaboración con algunos investigadores de la UNAM? Simplemente un ejemplo, pero sí quiero que quede ahí como referente del tipo de trabajo que puede tener eco en los sectores productivos. Esto es un estudio que hicieron sobre rutas de bajo carbono para las industrias lácteos, cervezas y tequila. Una gráfica un poco complicada, pero aquí en el eje de las abscisas está la reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalentes en millones de toneladas anuales. Y en el eje de las ordenadas está el costo marginal por abatir estos o ahorros en dólares por cada tonelada de dióxido de carbono. Entonces, cada una de las industrias y cada uno de los sectores, pues se hicieron una serie de propuestas. Por dar un ejemplo, en rojo, que es lo que más se nota, para la producción y uso de biogás en el sector cerveza, hay un ahorro aproximado de 120 dólares por cada tonelada de CO2 que no se emita al ambiente. ¿Cuánto va a costar llevar a cabo las instalaciones para este tratamiento de CO2? Bueno, pero hay que hacer el paquete completo para poder ofrecer. Cambio ahora de giro y presento esta gráfica que es ya muy conocida, muy conocida. ¿Quiénes producen gases de efecto invernadero en términos de CO2, verdad, en el mundo? Bueno, pues lo conocido, China, la India y Estados Unidos son los grandes productores. México y países como Brasil, digamos, son medianamente productores, no están hasta arriba. Pero ¿por qué le traigo esto? Por esta idea, un poco, yo diría yo, escapista, de decir, si nosotros no contaminamos, ¿por qué vamos a tener la responsabilidad de quitar el medio ambiente? Pero la verdad es que, como ya dije, ya se estableció en las ODS, o en una de las ODS, esto es un asunto de todos, y todos tenemos que entrar, y los gobiernos se han adherido a esta iniciativa de la ONU. Esta nota me pareció muy interesante y es reciente. Inglaterra cierra o cancela su última planta basada en carbón como fuente de energía. Y dice, ya le volvieron la espalda para siempre. Y es curioso cómo el país que inició la revolución industrial con energía gracias al carbono, es la primera que dice, no más carbono en estas cosas. Un aplauso para Inglaterra por su decisión política.
Ojalá sigan varios. Pero ahora les presento una nota un poco controversial, que es esta, también muy reciente, de 27 de septiembre de 2024, o sea, hace par de semanas. Y dice, último decreto del presidente López Obrador, se prolonga hasta septiembre de 2036 el programa de regularización de vehículos importados ilegalmente al país. El argumento es que, bueno, cada regularización aporta un recurso y ese recurso, si se junta, pues es una cantidad importante de dinero, y dice al final que se usará para pavimentar calles en los estados participantes. Bueno, es un asunto controversial y está ahorita la Unión, ¿no?, de productores, de fabricantes de automóviles, pues dice es una pelea no justa. Bueno, pero con esto me pregunto, y es un poco, ¿qué deberían hacer las universidades en un tema como este? Bueno, surgen varias preguntas. La primera, ¿cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente producirán estos automóviles regularizados? La mayoría no tienen convertidor catalítico, son altamente contaminantes, no fueron verificados, etc. Segundo, ¿qué daños a la salud de la población generarán estos contaminantes? Y tercero, crítico, pero solo una universidad en unión con sus otras contrapartes puede hacer. ¿Cuánto gastará el gobierno para atender la salud de las personas afectadas por los contaminantes generados? Porque ¿qué tal si resulta que esta inversión acaba siendo mucho mayor a este pretendido ahorro? Y en el medio, el cambio climático siguió avanzando. Entonces, estas respuestas son un ejemplo de ciertos lugares donde las universidades tienen una gran responsabilidad. Para terminar, las universidades, y quizá más en estas regiones del norte del país, en el shoring, es una oportunidad de trabajo conjunto. Jaime, que a lo mejor puede echarnos una mano en cómo atender este asunto. Hay una normativa para exportaciones, pues que también es una gran oportunidad, porque las corporaciones internacionales dicen, para poder exportar necesitas tener ciertos requisitos ecológicos. Un ejemplo que conozco es Beam Suntory, la fabricante, ¿verdad?, de bebidas alcohólicas japonesa muy famosa, que tiene un aliado en tequila sauza. Y Tequila Sauza, para su próxima década, tiene como meta reducción en consumo de agua, aprovechar el CO2 que se genera en sus tanques de fermentación, la valorización de residuos y un 50% de mujeres en los puestos de trabajo. Muy encomiable esta iniciativa. Para terminar, nuevo programa de gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado una transición energética que apunta a favorecer las energías renovables. Ojalá y pronto se tomen acciones en esa dirección. Creo que todos los aquí presentes estamos esperanzados en que esto vaya a ser una decisión que ayude a que México no solo contribuya a combatir el cambio climático, sino que además trascienda a nivel de información y de ideas en la sociedad. Conclusiones. En las universidades hay masa crítica y conocimiento científico y tecnológico. Han hecho mucho sobre el cambio climático, pero se puede y se debe hacer más. Es imperativo enfatizar la formación crítica de recursos humanos e informar a la sociedad sobre las causas y consecuencias del cambio climático. El papel de las universidades es fundamental, por lo que se deben establecer políticas institucionales para desarrollar diagnósticos certeros y darlos a conocer a los tomadores de decisión. Y finalmente, ante los complejos y multidisciplinarios temas del cambio climático, es necesario fortalecer las redes y programas conjuntos entre universidades y con las ONGs comprometidas con esta problemática. Muchas gracias a todos por su tiempo.
Seminario Internacional Acciones Universitarias para la Mitigación del Cambio Climático. Dolores Barrientos Alemán. El representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, desde 2011. Durante su gestión, ha liderado proyectos clave en biodiversidad, cambio climático, energías renovables, economía circular y finanzas verdes. Impulsó leyes como la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética. Desde 2020, también dirige programas del PNUMA en Guatemala y Colombia. Anteriormente, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo liderando financiamientos para cambio climático. Además, tiene una amplia trayectoria en el ámbito financiero y fue pionera en la creación del Fondo Mexicano de Carbono. Es economista por el TEC de Monterrey y tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Dolores Barrientos Alemán. Bienvenida. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Al doctor Sergio Fernández, un gran amigo desde hace muchos años y un gran aliado de Naciones Unidas. Agradecerle, también saludo a Alfonso Martínez, un gran aliado, amigo y quien me presentó a Sergio hace muchos años y gracias a Alfonso le tengo un gran cariño a la Universidad Autónoma de Nuevo León y me siento como en casa, la verdad. Me invitan más aquí que en el TEC de Monterrey, así que ya dirán. Pero bueno, yo creo, tengo varias reflexiones. Este es el segundo día de este encuentro. Yo creo que hace muchos años, y les puedo decir que pues yo trabajo en esto todos los días, el cambio climático es mi trabajo de todos los días, desde la parte científica, la parte global, la parte nacional, la política pública, los programas que se desarrollan en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, es algo que me preocupa y ocupa todos los días. Y hace muchos años no había estado en un encuentro tan rico como este. Lo he disfrutado mucho, la verdad. El día de ayer tenía que hacer muchísimas cosas en mi oficina, cerré todo y dije, no, yo tengo que estar aquí, tengo que escuchar a estos expertos. Es una gran oportunidad de poder intercambiar nuestras experiencias, nuestros conocimientos y bueno, yo los invito y promuevo este tipo de eventos y yo creo que con la Universidad Autónoma de Nuevo León vamos a tener que seguir haciendo encuentros muy importantes, interesantes. Es un honor para mí estar en este panel también con el Centro Mario Molina. De hecho, el doctor Mario Molina fue el causante y quien me motivó hace algunos años cuando yo trabajaba en un banco y me tocó hacer ese Fondo Mexicano de Carbono con el doctor Molina y fue quien me motivó y me salí del sector financiero y me metí de lleno al sector ambiental. Entonces yo creo que es una inspiración para muchos. Bueno, y hay muchas reflexiones. Yo creo que el día de ayer tomo la referencia de todo lo que se dijo, de todos los colegas que estuvieron participando el día de ayer. Lo que me toca a mí realmente es decirles a las universidades y a los jóvenes que están aquí, hay una agenda en el cambio climático, hay una agenda global, y es una agenda global definitiva, porque como todos ustedes saben, el cambio climático es un problema global y que tiene que tener una solución multilateral, porque eventualmente si no tenemos una solución multilateral, pues la atmósfera, que la compartimos todos, los efectos, o sea, puede haber grandes emisores de gases históricos, actuales, pero también habemos regiones del planeta que somos más vulnerables a esas emisiones, entonces tiene que haber un acuerdo y un avance multilateral para poder tener las soluciones de todo esto. Entonces las negociaciones que se dan a nivel global, que como ustedes saben se dan cada año, se llaman las COPs de cambio climático, siempre están en noviembre.
a finales del año son definitivas, porque ahí vamos viendo cuál es el avance. Desafortunadamente el avance en las negociaciones de cambio climático tienen siempre frenos, tienen años que avanzan, que hay un muy buen espíritu, tienen años de frenos. Ahora nosotros estamos viendo que hemos tenido algunos años de un freno por temas globales que son prioritarios, como pues las guerras que estamos viendo, ¿sí? Hay un tema también comercial, de una, como decía el doctor, de un periodo de apertura comercial, de exportaciones, de intercambios de ideas, productos, servicios. Estamos viendo un escenario global en donde nos estamos cerrándonos, y estamos otra vez haciéndonos tal vez más conservadores, más nacionalistas, y en ese sentido también el espíritu del multilateralismo puede verse afectado de alguna manera, ¿no? Entonces, es lo que nos estamos enfrentando. O sea, nosotros vemos desde las Naciones Unidas, tenemos esta visión global de qué está pasando en estas regiones del planeta y cómo de alguna manera podemos avanzar. Entonces, mi presentación, les quiero dar algo muy rápido. Sé que a lo mejor en la ONU a veces que somos muy técnicos, les quiero dar algo muy rápido de cómo están las negociaciones, cómo están las matrices globales, hacia dónde vamos. También por el otro lado hay afortunadamente las tecnologías que nos ayudan a reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Están avanzando, ahí van. Nuevas tecnologías que están revolucionando sectores y mercados y que van a cambiar totalmente la composición, por ejemplo, de la industria automotriz. Estamos viendo cómo en México en los últimos 2 años están llegando más de 20 marcas chinas, nos están ofreciendo la mejor tecnología y a un precio mucho más bajo que lo que nos ofrecían las marcas tradicionales, ¿no? Entonces eso pues está revolucionando el planeta y eventualmente también está revolucionando y está ayudando a que el principal emisor de gases de efecto invernadero, que es el sector transporte, pueda tener algunas alternativas tecnológicas rápidas y ya, en este momento, ¿no? Entonces, mi presentación va en eso. Ayer comentaban algunos colegas, el cambio climático, pero tenemos que ver los temas sociales, los temas económicos. En el PNUMA, bueno, en Naciones Unidas ya tenemos varios años hablando de que el cambio climático es una parte de lo que nosotros llamamos la triple crisis ambiental y planetaria. O sea, ya no podemos solamente analizar el cambio climático si no lo correlacionamos con la contaminación en todas sus formas, contaminación del aire, del agua, del suelo y del plástico también, y no lo correlacionamos también con la pérdida de la naturaleza y la biodiversidad. Simplemente para que ustedes sepan en nuestros análisis, porque en PNUMA afortunadamente tenemos equipos científicos muy sólidos, hacemos el análisis del estado del medio ambiente del planeta, lo hacemos cada 4 o 5 años, se llaman GEO, el último va a salir próximamente el año que entra, y siempre en los GEOs, desde que yo llegué al PNUMA, leo todos los GEOs, pues vamos a ver cómo vamos. Y siempre nos dicen, la causa de la degradación ambiental son 2, es el crecimiento poblacional y es el hiperconsumismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tener escenarios en países en vías de desarrollo en donde las unidades sociales o las familias pueden ser de 10, 20 o 30, y eventualmente podemos tener en los países occidentales o de ingreso medio, emergentes o países ricos, unidades familiares de 3, 4, 5 personas, pero con un patrón de consumo 15 veces más alto que esa persona en África, ¿no? Entonces, por un lado es el número de población y por el otro lado, aunque seamos pocos, pero consumimos tal vez 10 o 15 veces más que lo que se consume en un país en vías de desarrollo. Entonces, somos una especie que nos estamos acabando,
un ecosistema que se llama el planeta. Entonces, eventualmente, si no nos visualizamos como eso y dejamos de pensar que el planeta es nuestro y que nos los vamos a comer sin medida y que es ilimitado, pues no estamos entendiendo nada, porque el planeta no es nuestro, nosotros solamente somos una especie de miles de especies o millones de especies que habitan los ecosistemas del planeta. En el planeta, por ejemplo, nuestros análisis es que la degradación ambiental, si ustedes ven los ecosistemas terrestres, los continentes, ya hemos degradado, o sea, ya la acción de las personas, hemos degradado el 75% del territorio que conocemos en todo el planeta. Nos queda bien poquito y le dejamos espacios bien chiquitos a otras especies silvestres, porque también pues le estamos quitando el hábitat para crecer, para poner ciudades, para sembrar, para poner ganado que luego no lo comemos. Y por el otro lado los océanos, ¿no? También la degradación de los océanos, que es casi el 70% del planeta. Bueno, ya las 2/3 partes de los océanos están contaminadas, están degradadas, están sobreexplotadas, están llenas de plástico. O sea, las historias de las islas de plástico sí existen, están sobreexplotadas. Muy pocos tienen acceso a conocer qué es lo que pasa en alta mar. Y bueno, hay grandes empresas devastando todo y sacando todo con una pesca discriminada. Entonces, eso es la verdad, y la causa somos nosotros, porque somos una especie que ya se puede decir una especie invasora, ¿no? Entonces, con eso en nuestra mente, también tenemos que conectar muchas cosas, ¿no? Y tener un sentido común, como decía un colega ayer, es que nos falta el sentido común, pues el sentido común es ese, ¿no? Entonces, tenemos que analizar el cambio climático como una triple crisis planetaria, no está exenta de las otras crisis, ¿no? Como comentaban, en septiembre hubo en la reunión anual de Naciones Unidas en Nueva York lo que llamamos la Cumbre del Futuro, y ahí otra vez se vuelve a recalcar, entre otras cosas como la juventud, como la digitalización, se vuelve a recalcar los temas de la triple crisis ambiental. Pero también aquí aprovecho, y que hay muchos jóvenes, yo invito a los jóvenes que cada vez más participen y presionen en las agendas públicas y políticas. Imagínense, y ahorita les voy a enseñar unos escenarios climáticos que todo el mundo tiene, ¿no? Estamos hablando del 2030, bueno, que ya falta poco, del 2050, estamos hablando de escenarios climáticos desde 2100, ¿no? Y ahorita vamos a ver a qué grados centígrados vamos a estar si no hacemos nada, ¿no? Pero el tema es quién está tomando las decisiones ahora, ¿sí? Para poder prever, no llegar a esos escenarios catastróficos en 50, 70 o 100 años. Y el tema es que ahora la toma de decisiones en empresas y en el gobierno, pues normalmente las hacen personas ya de edad avanzada. Y esas personas de edad avanzada pues no tienen la conciencia que tienen ustedes, que los impactos del cambio climático en 25 años, por ejemplo, en el 2050, pues ustedes van a estar económicamente activos, ¿no? O los niños que están naciendo en este año, ¿cuántos años van a tener en el 2100? Pues van a tener 70 y tantos si la expectativa de vida actual se cumple para esa generación. Pero nos dice el cambio climático que si no hacemos nada, podemos estar viviendo un incremento de temperatura de entre 3 y 4 grados centígrados. Y ya para 2 grados centígrados, que es muy famoso ese umbral, ya para 2 grados centígrados nos vamos a estar asando. Entonces, ¿qué significa? Significa que los niños que están naciendo hoy no van a tener una gran expectativa de vida si no tenemos los medios para resistir
los incrementos de temperatura, la sequía, la desaparición de islas, de costas y cada vez más difícil tener producción de alimentos, ¿no? Por sequías, por todas las precipitaciones y efectos del cambio climático. Entonces, ustedes, los jóvenes, tienen que empujar a lo mejor más rápido que nos tocó a nosotros en nuestras generaciones, más rápido para quitar a los viejitos y a los que no están pensando y no van a vivir los efectos del cambio climático. Y no quiero decir que los viejitos, que somos nosotros, los maduritos, no sirvamos, pero mientras ustedes no empujen, hay una inercia muy grande, pues de quedarnos aquí, ¿no? Y de decir, no, pues yo aquí me quedo. Invito a nuestras generaciones más maduras y más experimentadas a tener mentoría y darles mentoría a todos estos jóvenes, pero empujarlos en la política, empujarlos en las empresas para que suban cada vez más jóvenes a tomar esas decisiones, porque son los únicos que entienden, y sería un desastre que no lo entienda, y sería un desastre que a los 40 años sean directores de Heineken aquí en México y no estén pensando en el cambio climático, que ya no va a haber agua para hacer cerveza, ¿no? O ser un político en Monterrey y no estén pensando que tienen que hacer algo porque nos estamos muriendo por la calidad del aire, ¿no? Entonces, si no tienen ese sentido común los jóvenes, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Bueno, entonces, este es el mensaje global. En el cambio climático, nosotros en PENUMA, cada que hay negociaciones, emitimos desde el 2015 del Acuerdo de París el Emissions Gap Report. Y acá hay muchos académicos, muchos estudiantes, se lo recomiendo mucho. En los próximos días vamos a sacar el del 2024 y es un análisis muy básico, es decir, en el Acuerdo de París, los casi 200 países que forman parte de este acuerdo, que es vinculante, nos dicen que ellos tienen compromisos nacionales determinados, las NDCs. Y cada país dice, pues yo voy a reducir el 30, el 40, si me dan financiamiento reduzco el 60, empieza como una feria de promesas. Pero ahora con el Acuerdo de París tenemos, pero para el 2100, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que lleguemos al 1.5 hoy es solamente del 14%, lo cual nos confirma que pues seguramente el 1.5 lo vamos a llegar en unos 10, 15 años, más o menos, ¿no? Si seguimos en la tendencia en la que estamos, ¿no? Y bueno, si se cumplieran las NDCs de ahora, que también hay una duda en algunas métricas de algunos países, pero si se cumplieran las NDCs, estaríamos en un incremento de temperatura de 3 grados centígrados hacia finales del siglo. Y bueno, acá ya hay, como ya comentábamos, los países que históricamente han contribuido a esas emisiones de gases y los países que actualmente contribuyen más a esas emisiones de gases. Y bueno, es obvio, los países industrializados, Europa, Japón, Estados Unidos, China, India, pero bueno, actualmente es China, Estados Unidos, India, los grandes emisores actuales, ¿no? Con la fotografía actual, pero acuérdense que los gases de efecto invernadero son acumulativos en la atmósfera en cierto tiempo, ¿no? Muchos de ellos, entonces es un efecto acumulativo en general. Y bueno, el contexto nacional es que México es el único país del G20 que no tiene compromisos para un net zero, para definir una trayectoria de neutralidad de carbono al 2050. Se incrementó la meta, el NDC, se incrementó el de México, pero técnicamente, o sea, de acuerdo a los analistas climáticos que tenemos a nivel global, el compromiso de México actual no es real, ¿no? O sea, no se podría alcanzar, ¿no? Pero bueno, son esos temas técnicos que también a nivel global, con estos compromisos nacionales determinados, se tienen que analizar. Y bueno, ayer también comentaban cómo México se cataloga
como un país que su compromiso nacional es insuficiente, ¿no? O sea, hay unos que son positivos, medios, pero hay otros que dicen, no, pues este país nos trae compromisos nacionales que todavía no son suficientes para su tamaño y su contexto, ¿no? Entonces, así está clasificado México. En las emisiones, imagínense las emisiones de gases de efecto invernadero, a nivel global más o menos es transporte, generación eléctrica y la energía que usan las empresas. Eso está alrededor de un 60-65% en las emisiones globales. Las emisiones de México se parecen mucho y si ustedes salen en Monterrey es igual, o sea, es transporte, industria y generación eléctrica, ¿no? Somos un reflejo de lo global, somos un país todavía de los países productores de petróleo. Entonces ayer se hablaba también de qué probabilidad hay de que haya una transición energética. Bueno, depende de la visión que se tenga del sector petróleo en México. No es un sector tan importante en términos de PIB, pero es un sector importante en términos fiscales, en términos de trabajadores, de sindicatos, de política. Entonces, sí, como que está ese elefante en el cuarto en México de, bueno, vamos a la transición energética, pero ya cuando entras al cuarto con ese elefante tan grande, dices, bueno, ¿cómo lo voy a mover?, ¿no? Y ahí pues sí se necesita un acuerdo político muy fuerte, ¿no? Y lo estamos esperando desde hace mucho, ¿no? Entonces esperemos que ahora lo podamos mover tantito. Un dato, trabajando con la UNAM, con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera, que adelante les digo que hicimos, uno, como decía, creo que Alfonso decía, ¿no? El incremento de temperatura global está en 1.1, pero ¿saben cuánto está en México? O sea, de acuerdo al estudio que hizo la UNAM, donde analizó el incremento de temperatura promedio en todo el territorio mexicano, bueno, ya estamos en 1.7. De 1.7 a 1.9. Pues imagínense cuando estemos en 2, México va a estar como en 4. O sea, no conozco las fórmulas si son exponenciales o son lineales o qué grados van a tener para la proyección, pero vamos a estar mucho más arriba cuando se alcancen incrementos más altos de temperatura promedio en el planeta. Eso es bien importante y nos hace muy vulnerables. Y bueno, las negociaciones, esto está muy complicado, pero le voy a pedir a Sergio que comparta mi presentación y ya lo pueden leer más a detalle. Me quiero ir hacia el final de esto. Bueno, el Acuerdo de París ya lo saben, lo que significa es vinculante. El dato es que si nosotros tuviéramos la capacidad a nivel global de bajar las emisiones entre 42 y 45% en 2030, o sea que ya falta muy poco, podríamos estar en el camino de tener una neutralidad de carbono al 2050. Y si logramos eso, entonces podríamos lograr la gran meta del Acuerdo de París de no llegar a un incremento de temperatura de 2 grados centígrados. Pero lo que les estoy mencionando, bajo las condiciones actuales, lo vemos casi imposible, pero se puede hacer. Por eso ayer alguien decía, las acciones tienen que ser inmediatas, pero no son acciones de corto plazo, son acciones de mediano y de largo plazo, tienen que permanecer. Esto es lo que les quería enseñar. ¿Por qué? Porque esto define la agenda climática. Y si esto define la agenda climática, entonces son temas que a lo mejor en Naciones Unidas, o en algunos organismos internacionales, o las grandes empresas, los grandes bancos, el mismo gobierno, vienen con las universidades y nos dicen, oye, ayúdame a hacer una estrategia de adaptación, ayúdame a este proyecto de movilidad eléctrica, ayúdame a definir el Net Zero para México, que es todo un contexto y un trabajo político y sectorial, ayúdame a hablar de reporte y transparencia en cambio climático. Entonces,
estos son los grandes temas que están en la negociación, es incrementar la ambición, ¿sí? Buscar que los países tengan al menos una meta de net zero al 2050, es mercados de carbono, adaptación al cambio climático, el financiamiento climático, ¿sí? Reporte de transparencia y el fondo que es el fondo más reciente que se logró, que es el fondo de pérdidas y daños, que en muy poco tiempo va a estar en operación y básicamente va a ser para los países más vulnerables, las islas, etcétera, ¿no? Es esto, esto me lo voy a pasar porque ya me dijeron que no tengo tiempo, pero bueno, la energía, por ejemplo, este dato es que pues no íbamos tan bien en la participación de las renovables en la matriz energética de México, pero en los últimos años pues todavía se redujo, estábamos como en 27 y ahora está en 24, ¿no? Esperemos que suba. Del hidrógeno verde que ya el doctor habló, es como la nueva tecnología. Jóvenes, pónganse a estudiar hidrógeno verde porque es lo que viene, ¿sí? Y bueno, la parte de reforestación, México estuvo en el top 10 2019 y 2020 en la pérdida de bosque primario. Sí, afortunadamente salió de ese top 10, pero seguimos perdiendo selvas y bosques primarias en el sur-sureste, principalmente en Campeche. Compromiso de México en la pérdida, bueno, esto ya no me quiero ir a nuestros proyectos. Nosotros en PENUMA se decía que México no tiene ese compromiso del net zero al 2050. Afortunadamente conseguimos recursos internacionales y con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Medio Ambiente tenemos un proyecto que va a empezar el año que entra y que es precisamente para definir la trayectoria que tendría que tener México para lograr la neutralidad de carbono al 2050, con análisis sectorial, análisis de el financiamiento que se necesita, incentivos y desincentivos, tecnologías, etcétera. Entonces, un trabajo que vamos a tener los próximos 5 años y ahí las universidades nos pueden ayudar, porque es un trabajo muy complejo. La parte más fuerte de esto es la movilidad eléctrica. Vamos a ayudar a Puebla, Mérida y Tampico, que tienen ya proyectos aprobados con Banobras Fonadín para Metrobús, hacer que algunas líneas de estos Metrobuses que ya tienen el financiamiento aprobado, etcétera, y que ya está diseñado el proyecto, que tengan un componente de equipo eléctrico, ¿sí? Entonces, ahí estamos trabajando. En esto hemos estado trabajando 10 años en la región. La primera ciudad con la que trabajamos fue Santiago de Chile y con el Centro Marín Molina Chile. Fueron los primeros hace 10 años en incorporar autobuses eléctricos en el sistema urbano de transporte, y luego ya vino Bogotá. Chile ahorita tiene más de 2,000, casi 3,000 equipos. Bogotá en muy poco tiempo adquirió alrededor de 2,000. ¿Saben cuántos tenemos en México? La ciudad más avanzada es Monterrey, con 100, va a tener 100. Ciudad de México tiene menos de 20, Guadalajara tiene 50 equipos y bueno, Mérida que ahorita está con todo, pero es un sistema muy chico. Entonces imagínense, nos comparamos con las ciudades en Colombia, con las ciudades en Chile, pues nos falta mucho, ¿no? Y bueno, acuérdense que el transporte es el sector que más emite, ¿no? A nivel global y en México. El otro tema es la adaptación en ciudades. No podemos hablar de mitigación sin adaptación. Y bueno, hemos estado trabajando en ciudades como Jalapa, en donde hicimos en los últimos 5 años cómo le hacemos para que las ciudades sean más resistentes al cambio climático, cómo recuperamos las áreas verdes, las laderas, cómo hacer política pública local, captación de agua de lluvia, para precisamente no tener esas emergencias de tener ciudades en donde las personas se mueren por las olas de calor porque no hay cobertura forestal o porque no tienen agua, ¿no? La planeación urbana es muy importante para ser más resistentes a los efectos que ya sabemos que vienen, y bueno, este programa lo queremos ampliar a 10 ciudades más.
pero bueno, estamos esperando un financiamiento internacional para poder hacerlo. Y bueno, aquí está un esquema de PENUMA hablando de sustentabilidad en universidades, se llama Empujones Verdes, lo pueden buscar en la red, es una iniciativa que comprende todo, aquí vienen todos los componentes de sustentabilidad que incluye. Es interesante que lo lean y que lo revisen ustedes, porque pueden, a lo mejor los que ya tienen un programa pues lo pueden reforzar o pueden tomar algunos elementos. Este es de la Universidad de Nuevo León, que pusimos ahí como ejemplo lo que han hecho. Y bueno, ¿qué hemos hecho? Si me dan 5 minutos, porque es lo que hemos hecho en universidades, ¿no? Con universidades últimamente, por ejemplo, nunca alguien se pudo haber imaginado que los riesgos del cambio climático iban a llegar a los bancos. Pues resulta que sí. Porque cuando trabajas en un banco y dices, bueno, me van a pedir un crédito, voy a hacer un análisis de riesgo, y normalmente se hacía un análisis de, bueno, esta empresa o esta persona, a ver, ¿cuál es su buró de crédito? ¿No? El riesgo de crédito que tiene, ha pagado o no ha pagado sus créditos en el pasado, o si el financiamiento es de tal plazo, la tasa fija variable en diferente moneda, que es un riesgo más bursátil. Esos dos riesgos son los que generalmente en un banco se analizaban. Nunca se había analizado los impactos del cambio climático. Imagínense un banco que financia vivienda en Acapulco, ¿no? Y que en Acapulco cada 10 años le llega un huracán categoría 5 y destruye todo, ¿no? Entonces, decir, bueno, yo creo que los activos que estoy financiando, tengo que hacer un análisis de los impactos del cambio climático, el sector agrícola, ¿sí? O las zonas en donde se inundan, ¿no? Las ciudades, no, pues ya no voy a financiar ahí porque sabemos que se va a inundar y voy a perder el activo, ¿no? Entonces, todo eso no se analizaba en el sistema financiero. Entonces, juntamos a los climáticos de la UNAM con los economistas del Banco de México y dijimos, a ver, vamos a incorporar esto a tus sistemas de riesgo, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. Es algo que muy pocos países lo hacen, o sea, lo ha hecho el Banco Central de Inglaterra, el de Holanda, el de Francia, Canadá, y en América Latina, México fue el primer país que incorporó esto. Vamos rumbo a una regulación del sistema financiero, aunque muchos de los bancos extranjeros que están acá con sede en España, sede en Inglaterra o en Canadá, ya lo hacen, pero no tienen el conocimiento real y de terreno de los escenarios climáticos como lo tiene la UNAM, ¿no? Entonces, esa regulación es para hacerlo mucho más nacional, con escenarios mucho más certeros, ¿no? Eso es lo que hicimos, ayudamos a la taxonomía, definir cuáles son los sectores que se pueden considerar verdes o no, porque también había mucho greenwashing. Eso fue con Hacienda y es algo en progreso. Hicimos capacitación al sector financiero también. Y bueno, este es nada más un ejemplo de lo que hicimos, de lo que hizo la UNAM. Por ejemplo, el costo del cambio climático en ese escenario, en 2100, ya la UNAM lo tiene por estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más oscuro es, por ejemplo, el Estado de México es el que pierde más en ese escenario, Ciudad de México también, Nuevo León no está tan mal, pero también es de los que tiene el color más oscuro de la pérdida en costo financiero por el cambio climático al 2100, porque bueno, son las economías también más grandes por estado que tenemos en la República. Hicieron los del Instituto de Ciencias de la Atmósfera el tema de temperatura. Para que ustedes sepan, el color más oscuro es el escenario global en donde todos los países se ponen de acuerdo, es el mejor escenario climático, pero el celeste significa el escenario en donde no nos ponemos de acuerdo y siguen las emisiones sin control, ¿no? Entonces, si se fijan, para 2060 ya tenemos o ya se tiene un cálculo del incremento de la temperatura también por estado. Vean cómo Coahuila, Chihuahua, Baja California
son los que tienen mayor incremento de temperatura en ese escenario del 2060. Pero si nos vamos y el incremento está más o menos en 2.6, ¿sí? Entonces ya para más o menos 30 años ya este es el incremento que se espera. Pero el esperado en el 2100 ya está arriba de 5 grados centígrados, ¿sí? Entonces ustedes vean cómo las proyecciones se amplían en la parte en donde si se da todo, por supuesto que queda abajo del incremento de 2 grados, que es el color más oscuro en el 2100, pero si no se da una solución multilateral, pues podemos en México llegar a un incremento en el 2100 de más de 5 grados centígrados, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Bueno, ahí busquen, por ejemplo, su estado, Nuevo León, no lo veo, pero... bueno, pues imagínense, Nuevo León va a estar entre 4 y 5 grados centígrados en el 2100, si el escenario multilateral no avanza, ¿no? Por eso es muy importante el escenario multilateral. Muy buenos negociadores, también los que estudian relaciones internacionales, por favor, jóvenes, tenemos que tener muy buenos negociadores para estos acuerdos. Y por ejemplo también en el tema de precipitación pluvial, ¿no? También hay una reducción. Lo celeste es el escenario negativo y lo oscuro es el escenario positivo, ¿no? Entonces ahí lo tienen por estados. 2 variables, incremento de temperatura y suficiencia hídrica. Y bueno, el tema también del cambio climático, pues el sector más impactado es la producción de alimentos. Entonces tenemos varios años haciendo lo que nosotros llamamos el TIP, o la economía de los ecosistemas y la biodiversidad. ¿Cómo visualizar? O sea, nuestra naturaleza no vale cero. El agua, los polinizadores, la riqueza en el suelo, le tenemos que dar un precio. Y este ejercicio lo hicimos con economistas ambientales, hicimos el del maíz con la Ibero. Bueno, aquí está como el consorcio, porque es un consorcio más amplio, incluso de universidades extranjeras, pero ya en lo particular los líderes de estos estudios, que también implican el cambio climático, fue la Iberoamericana para la valoración de la biodiversidad en la producción de maíz, y el INECOL en el caso de café, ¿no? Entonces son análisis que hemos estado haciendo los últimos 3-4 años. ¿Qué hicimos también con la Universidad Metropolitana? Como ustedes saben, tenemos 2 años negociando un nuevo acuerdo multilateral que se relaciona a la contaminación por plástico. Y bueno, de entrada necesitábamos saber cómo estaba México en ese tema. Pues estamos muy mal con la Universidad Metropolitana. El año pasado hicimos el análisis 1. Todos los sistemas hídricos del país están llenos de plástico, todos, ríos, aguas, lagunas, arroyos, costas, llenos de plástico. De hecho, el plástico es el contaminante más presente incluso que los químicos. O sea, ya imagínense, antes uno pensaba, no, es que ese río se me hace que tiene químicos y está mal y hay drenaje. No, el plástico. ¿Y saben qué artículo de plástico es el que más encontramos? Las botellas de plástico. Botellas, platos, vasos, cubiertos desechables y colillas de cigarros. Entonces, hay un acuerdo multilateral que esperamos que se concluya después de 2 años, este diciembre. Esperamos que el año que entra muchos países lo ratifiquen para que pueda entrar en vigor, pero por primera vez una problemática ambiental depende de nosotros. Imagínense que todo lo que encontramos en el país, contaminando todo, es lo que usamos en las fiestas. O sea, ya se nos va a acabar la fiesta del plástico y por primera vez nosotros tenemos la decisión. No necesitamos que alguien venga y nos prohíba. Por favor, aquí son bien consumistas, la verdad. Tenemos que bajarle al plástico en esta parte del país, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que encontramos con la UAM? Que más o menos per cápita generamos 66 kilos de plástico per cápita al año, ¿sí? Y que en su mayoría, casi 60, se van a tiraderos a cielo abierto, o sea, se van a contaminar. Entonces, sí hay un problema en todas las ciudades del país, digo, Monterrey es la excepción, pero hay muy pocas excepciones. Tenemos problemas de infraestructura para el manejo de residuos sólidos urbanos, la basura. Hay muchos problemas en el país y mientras tengamos esos problemas, todos esos plásticos y toda esa basura, pues se va a ir a los océanos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, eso es todo. Antes, recomendaciones, porque a mí me tocó lidiar con todas estas universidades. Y la verdad no es tan fácil, ¿sí? Y no se los digo nada más a ustedes aquí en México, se los digo en Colombia, se los digo en Guatemala. Nosotros en el PENUMA, como tenemos en todos los temas ambientales, tenemos equipos científicos, de alguna manera marcamos la investigación en las problemáticas, las llevamos al sistema de la ONU, hacemos que los países dialoguen y luego ya hacemos lo que estamos haciendo, por ejemplo, con plásticos, ¿no? Vamos a buscar un acuerdo multilateral para bajarle este tema, bla, 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 ¿no? Pero en las universidades nos enfrentamos a ciertas cositas, ¿no? O sea, por ejemplo, TIP, ¿no? Vamos a valorar la biodiversidad en esto y el maíz y no sé qué más, y, no, pero si yo lo hago así, ¿por qué lo tengo que hacer así? Es que es una metodología nueva, probada en Alemania, entonces los donantes internacionales que pagan este proyecto quieren que hagamos este análisis. ¿Quién sabe? ¿No? Es lo que me contestaban, ¿no? Porque de alguna manera muchos investigadores son muy orgullosos, ¿no? Digo, bueno, pero es que yo necesito cumplir con esta metodología, ¿no? Luego, es que no puedo darte el entregable porque me voy de vacaciones, entonces cierran el departamento administrativo y pues yo no puedo, y como yo tengo a lo mejor un visiting summer en no sé qué, entonces pues no puedo, en 2 meses ahí te ves, y nosotros así como con el tiempo encima. Entonces es importante la colaboración y el intercambio de conocimientos, al menos de mi parte, de un organismo internacional como la ONU, como otros, pero sí les pediría a todos ustedes que también se adapten a lo que el cliente pide, ¿no? Y que también sean de alguna manera abiertos para poder conocer nuevos enfoques y decir, esto, o de lo que les dije, oye, pues en friega, ¿no? Y vamos a empezar a analizar la adaptación al cambio climático en Monterrey, los escenarios que tiene Monterrey de lluvia, captación de agua de lluvia, la basura para que no tape las coladeras y evitar inundaciones, cosas que a lo mejor son simples, pero que ni siquiera las tenemos como planeación, ¿no? Entonces, eso es bien importante, o sea, la colaboración. Yo nunca he contratado, en los 13 años que he trabajado en México, nunca he contratado a un extranjero, ni para dirigir un proyecto que puede durar 2, 3 o 4 o 5 años, ni para un estudio. Y cuando hay un intento de decir, no, es que vamos a traer a fulanito de tal país, no, en México no se necesita. Muchas gracias, en México no se necesita, nosotros lo podemos hacer. Pero por favor ayúdenme. Seminario Internacional Acciones Universitarias para la Mitigación del Cambio Climático.